Imagen porque estoy viendo que me falta ahí una imagen de presentación. Estamos en el proyecto Arte Activo, mi nombre es Sergio Delgado, estamos en la 16ª intervención, el 16º curso, en la tercera acción del 16º curso de Arte Activo, programa de divulgación de la historia del arte, las artes plásticas y visuales, con la intención de acercar a todo aquel interesado el mundo de las artes, sea iniciado o no. Intentamos que el lenguaje sea lo más accesible posible a aquellos que no sepan nada y a los que sepan mucho que no se sientan un poco defraudados, ¿no? Intentamos tocar todos los palos. De todas formas, seguro que hay mucha gente experta en lo que vamos a hablar hoy, porque es algo con lo que convivíamos diariamente, porque acabo de cruzar la calle Madrid y he estado buscando grafitis y no hay. Pero claro, la calle Madrid. Bueno, calle Madrid corta, desde Palacios hasta aquí. Hay mucho escaparate, ¿no? Bueno, pues como decía, ahora retomo ese hilo, porque como voy a hablar de esto, como os decía, este programa tiene dos partes. Esta parte que es más de charla, coloquio, conferencia, según lo serio que me ponga yo, pero podéis intervenir. Y la siguiente parte es una acción. La acción de este curso, que venía programada para mañana, la vamos a pasar al mes de marzo. Porque yo mañana no puedo, por un tema de que me hago mayor simplemente, y entonces no puedo. Y además nos viene muy bien, porque resulta que esta mañana me he enterado, y esto es información confidencial, que no puedo decir las fuentes. Además es cierto, esto es cierto. Todo sea que me entuten ahora, pero bueno. Pero a partir del mes en torno al próximo trimestre, va a haber uno de las salas que tenemos en Madrid capital, va a haber una exposición dedicada al street art y la historia del graffiti. No puedo decir ni las fechas, ni el sitio, ni nada, porque me han pedido que no se puede decir, porque todavía no está en programación, pero está ya coordinada. Entonces, lo que sí sé es que en marzo va a estar, entonces aprovecharemos el mes de marzo, que según la programación del próximo semestre, desde enero hasta junio, en marzo no tenemos arte activo porque no haya disponibilidad de espacio mercado, entonces aprovecharemos para hacer esta visita. Y además, de lo que voy a hablar hoy, da para varias conferencias y varias sesiones, entonces hoy va a ser un poco un resumen más o menos rápido. ¿Alguna duda con todo esto? ¿Hay alguien aquí que pensaba ir mañana a la visita de la Neomudeja? No, ¿verdad? Yo me he puesto en contacto con todos los que iban a ir para suspenderlo y aplazarlo. Bueno, pues nada más, vamos allá. Arte urbano, historia del graffiti. No sé si os suena ese señor que tenéis ahí, luego comentaremos algo sobre él. No, es que tiene trampa esto. Tampoco. Pues yo pensé que era. Parece lo del muelle, pero no es el muelle madrileño, no es el muelle madrileño. Claro, es un muelle con piernas. Este es un dibujo de Keith Haring, uno de los precursores. Precursores no. Bueno, uno de los puntos de inflexión del arte urbano. Lo que pasa es que hay, en ese dibujo, curiosamente, Haring ha hecho una especie de muelle con piernas, que supongo que por la parte de arriba quizá tenga cabeza, y nos puede llevar a recordar al muelle madrileño, ¿verdad? El grafiteo de los años 80, mediados de los 80, que apareció en todas las paredes haciendo lo que se llama un getting up, es decir, levantarse todos los días para dibujar y dibujar por toda la ciudad. Pero en este caso tenemos una intervención que nos resume un poco de lo que vamos a hablar hoy. Fijaos, arte urbano, pues como vemos, estamos en un espacio público, ¿verdad? El arte urbano es una intervención en el espacio público. El espacio público es aquel en el que toda la ciudadanía o toda la comunidad tiene acceso sin necesidad ni siquiera de pagar una entrada, no es una propiedad privada, sirve para todo el mundo, lo cual consigue que el artista tenga la posibilidad de difundir a un espectro amplísimo. Y fijaos, esto está en el metro de Nueva York. Estamos a mediados de los años 80, en el metro de Nueva York. Keith Haring aprovechaba
los huecos de la publicidad, cuando no había cartel publicitario, se quedaba una especie de pizarra negra y él con una tiza blanca aprovechaba y hacía estos dibujos, los hacía además, hay vídeos por internet que podéis ver que los hacía con una agilidad rapidísima y luego se iba a otro y se iba a otro y se iba a otro. Entonces, ¿qué estaba pretendiendo Haring con esto? Lo que estaba haciendo era una intervención en el espacio público. Entonces, y además una intervención artística, porque él hace un dibujo y habrá un resultado visual, metafórico, que puede provocar la risa, la indignación, la reflexión, lo que queramos, pero que no nos va a hacer sobrevivir en cuanto a lo biológico. No lo podemos comer, no podemos además ni reproducirnos con él, ni siquiera nos sirve, como decía Scott McCloud, es algo que es simplemente lúdico. Entonces estamos en ese terreno del arte. Cuidado con esto, porque cuando hablamos del graffiti callejero, algunas personas con razón te tuercen el gesto diciendo, ojo, esta gente que ensucia las calles, etcétera, que yo tenía el portal de mi casa limpísimo y me han hecho un graffiti y tal, ¿cómo me viene este señor a hablar de que esto es arte si lo que está haciendo es ensuciar, ¿verdad? Bueno, puede ser arte sucio o brutal, arte bruto, pero es una representación artística. Otra cosa es que nosotros estemos acostumbrados a equiparar al término arte un canon de belleza máxima, de excelencia absoluta. Eso son obras maestras. Y dentro del arte urbano también hay obras maestras, pero sí que me interesa mucho que en la parte inferior he puesto historia del graffiti. Porque realmente esta conferencia, en origen, era arte urbano e intervención en el espacio público. Pero la intervención en el espacio público es muy amplia, no es solo el graffiti. Es decir, el graffiti es una parte del arte urbano, pero no todo el arte urbano es graffiti, hay muchas más expresiones. Por ejemplo, podríamos hablar de arte en el espacio público, intervención en el espacio público, pues aquí el año pasado hablamos de Jaume Prensa con las esculturas que hace en el espacio público, en una plaza, en una fachada, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahí no hay nada de graffiti, salvo el contexto, lo cual es muy importante en el arte contemporáneo, porque el arte contemporáneo se define, entre otras cosas, por el contexto, ya sabéis, el arte conceptual. Esta jarra, esta botellita que tengo aquí, sirve para beber. Yo voy a beber, espero, durante la sesión o cuando acabe la sesión. Es decir, tiene un objetivo pragmático, práctico, sirve para algo. Sí, entonces, esto podríamos decir que no es arte, es un artificio, sirve para algo. Sin embargo, si yo ahora lo cuelgo aquí al lado de uno de estos cuadros y lo dejo ahí en un pedestal, en ese momento ya no sirve para beber, ya sirve para que el espectador piense por qué está eso ahí. ¿Lo veis? Y se convierte en un objeto artístico. ¿Qué lo ha convertido en una pieza de arte? Lo ha convertido el contexto. Es decir, si lo ponemos en un museo o una galería de arte, se convierte en arte. Sin embargo, aquí tenemos la paradoja con el arte urbano, que el contenedor de la pieza ya no es el museo, sino que es la calle. Entonces, ¿qué tienen que hacer los artistas? Pues esforzarse para que sea evidente de que no es algo práctico. Entonces, Haring aquí hace unos dibujos muy divertidos, muy reconocibles en su estilo. Luego creo que sí, hay alguna pieza más de Haring por ahí, donde la gente, las miles de personas que en el metro de Nueva York pasaban por delante de sus dibujos, iban reconociendo la obra de arte y identificándola como algo artístico, no como algo publicitario, por ejemplo. ¿Lo veis? Al fin y al cabo, en el arte contemporáneo, la pieza artística se convierte no solo en una reflexión, sino en una pieza de publicidad del propio artista, porque en el arte contemporáneo ya no existen los estilos, existen los artistas, que son marcas. Entonces, tu propia obra tiene que ser muy reconocible. Entonces, Haring va a dibujar siempre con esa ligereza. Y además tiene otro elemento fundamental, que es el tema para distinguir las representaciones en el arte urbano, el tema de lo clandestino, de lo vandálico. Es decir, Haring para hacer esto no pedía permiso a nadie. De hecho, hay un vídeo por ahí donde aparece un policía de Nueva York que le detiene, le esposa y se lo lleva a la comisaría por estar ensuciando las paredes del metro o por lo menos modificando el inmueble público. ¿Lo veis? De forma que el arte urbano va a tener en esencia esos elementos. El lugar, es decir, los artistas urbanos y los grafiteros no lo van a hacer en su casa. Es decir, cuando Goya, del que hablaremos el mes que viene, pinta las pinturas negras, para la redundancia, las desarrolla, no podríamos hablar de arte urbano porque está dentro de su casa. Puede ser pintura mural porque está en las paredes, pero no estaban diseñadas para que las viera nadie más que él.
ni siquiera tenía intención de venderla, porque ahí el tío lo que estaba es expresándose de una forma casi terapéutica. Sin embargo, aquí Harry lo que sí quiere es que trascienda la acción en la rutina diaria. Es decir, cogemos, vamos, por la mañana nos levantamos, desayunamos, vamos al metro, nos vamos a trabajar y estamos en una rutina diaria. Ahora con el móvil todo el rato, con los casquitos, etcétera, etcétera. Antiguamente, pues pensando en nuestras cosas. Y esa rutina se repetía. Entonces, estos artistas lo que hacen es, de pronto, descontextualizar no a la pieza, sino al entorno. Es decir, cuidado, que nosotros somos capaces de romper con vuestra rutina. Pero no pueden pedir permiso, claro. Porque si piden permiso, ocurren dos cosas. Primero, que les van a decir que no. Y segundo, que van a estar condicionados por la persona que les da el permiso. Que esta es la diferencia entre el arte en el espacio público y el arte público. No sé si se entiende esto. Pero ahora, y hoy espero llegar hasta ese momento, ya veremos, porque me estoy enrollando y no he dado ni el paso ni la portada, pero el arte urbano al que estamos acostumbrados y acostumbradas, estáis ahora a ver en nuestro entorno, el 90% está patrocinado por alguien, está institucionalizado. De forma que, desde el punto de vista del origen del arte urbano, está controlado. ¿Y cómo me alegro de verte? Es que me acabo de dar cuenta ahora. Bueno, entonces, a lo que voy. Esto es muy importante para comprender por qué las guarrerías estas que se hacen cuando se bombardea, se firma con un rotulador en una papelera, en la fachada de una casa, etcétera, etcétera. Os podéis enfadar, podéis denunciar, pero lo siento mucho, pero es una representación artística. Horrorosa, bueno, por supuesto, pero está dentro del terreno del arte, ¿vale? Ahora, si alguien me quiere tirar una zapatilla, etcétera, yo aquí puedo esquivar. Bien, bueno, continúo. Bueno, esto es de profesionalidad, perdonad, que me van a salir de aquí. Bueno, voy a empezar hablando del origen del arte urbano, y el origen del arte urbano está en el graffiti. Aquí tengo una definición de la Real Academia de la Lengua que define el graffiti como firma, texto o composición pictórica que se deja en el espacio público, normalmente sin autorización. Es decir, la Academia no se va a poner en mi contra en lo que acabo de decir hace un momento. Nada más que añadir. ¿Lo veis ahí? Y estos grafitis, ¿cuándo comienzan? ¿Cuándo es el comienzo? Pues si hablamos de representación artística y hablamos de arte, pues lo tenemos realmente fácil, ¿verdad? Porque las cavernas, estas cuevas de las manos de la Patagonia, pues tenemos estas manos que se repiten de forma casi infinita, lo vais viendo, y que va además, curiosamente, a generar una técnica que además avala la famosa frase de Pablo Picasso cuando dijo: después de las cavernas lo único que hemos hecho es copiar. Bueno, pues aquí es absolutamente claro. En el arte urbano, por ejemplo, todo el mundo conoce a Banksy, más o menos, os suena, ¿no? Porque ha salido mucho en las noticias. Y Banksy, ¿cómo trabaja? Trabaja fabricando unas plantillas y luego va al muro y con un spray rellena, levanta la plantilla, el stencil que se llama, y queda el dibujo hecho. De forma que esto es lógico que los grafiteros utilicen esta técnica del stencil, porque como es algo vandálico, que hay que hacerlo rápido, que no te pille la gente, hay que hacerlo muy rápido, no te puedes poner allí con la mano en la cintura a pintar, ¿verdad? Sino que tienes que hacerlo muy rápido. Entonces, los lleva ya preparado. La plantilla famosa, que tanto va a utilizar un montón de artistas como Stefan Freidy, actuales, me refiero a JS, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en las cavernas ya estaban utilizando el stencil, porque aquí simplemente ponían la mano, soplaban con un tubito el pigmento y como si fuese un spray, y cuando quitaban la mano veis que ya está definida la forma de la mano, ¿lo veis? De forma que esto corrobora a Pablo Picasso con el tema de que después de las cavernas lo único que hemos hecho es copiar. Y además está dentro de la caverna, dentro de la gruta, dentro del espacio público. Dentro del lugar común de una pequeña civilización o comunidad que van a estar compartiendo ese espacio y van a tener la facilidad de ver lo que está haciendo el artista. Es decir, esto ahora mismo sería perfectamente intervención en el espacio público, perfectamente. ¿Lo veis, verdad? Entonces, ya sobre esa premisa, pues esto es muy evidente, que se ha utilizado toda la vida. Y lo vamos a tener... Uy, perdón, que ese texto no tenía que estar ahí, quedaos con la imagen,
Pues en Pompeya. Bueno, pues tenemos ahí que en Pompeya, gracias sobre todo por el tema del volcán, la conservación ha sido fantástica y ya existían los grafitis, como tenéis ahí. Bueno, pues grafitis que estaban formados por frases sueltas, versos o dibujos. El contenido era curioso, encontramos desde halagos a gladiadores y soldados hasta mensajes en contra o a favor de los candidatos a las elecciones, incluso declaraciones de amor. O sea, si yo digo esta frase y la digo en las próximas elecciones que haya aquí en España, pues es absolutamente la misma función. Es decir, una función de comunicar. Es decir, el graffiti tiene fundamentalmente una función social. Contar cosas, inquietudes que tiene cada artista y además, en este caso, es por escrito. Pero dibujando, como tenéis ahí a la derecha, esa forma caótica. Pero ahora que al principio hay algunas imágenes que están así salteadas, pero creo que no va a ser una excepción esta. Bueno, según vamos avanzando en el tiempo, vemos que esta representación, que también se va a reproducir en la Edad Media, pero me voy a ir acercando un poco más en el tiempo, pues vamos a tener, por ejemplo, en la época romanticista, pues vamos a tener algunos artistas como los escritores románticos que cuando viajaban a Grecia clásica cogieron la costumbre, y uno de ellos fue Lord Byron, no sé si lo veis ahí, que está arañado, está manchado en verde para que se distinga, y ponían su nombre para dar constancia de que habían estado ahí. Y esto es muy interesante, porque el graffiti, por ejemplo, antes estáis hablando del muelle que ponía siempre el mismo nombre para dar constancia de que él había pasado por ahí. ¿De acuerdo? Entonces hay un interés por dar una notoriedad al personaje que está desarrollando. En este caso, Byron, para decir, mira, he estado en Atenas y voy a firmar aquí como hacen mis compañeros y dar constancia de que aquí queda esto. No sé si os suena esto, si lo habéis hecho en algún sitio alguna vez, de arañar en algún sitio vuestro nombre y luego volver a ver si continúa ahí el nombre. Bueno, lo vais viendo. Entonces, es esta necesidad por certificar que el personaje está ahí, lo va a hacer a través del graffiti, que además aguanta, en este caso a través del arañado, aguanta el tiempo, pero el arte urbano tiene una característica más, que es precisamente que es efímero. En este caso, fijaos que ha aguantado mucho porque está grabado sobre la piedra, pero generalmente los artistas en el graffiti, fundamentalmente, y en la pintura mural, saben que tanto la climatología, el entorno al aire libre, como la gente que pasa por allí, como las propias instituciones que lo pueden tapar, van a acabar con él tarde o temprano. Y es una de las cosas mágicas de todo esto. Mágicas a veces y otras veces decepcionantes, porque ahora me viene a la cabeza un mural que había de un artista, creo que es italiano, Blue, no sé si a alguien le suena, Blue, ¿no? Fantástico. Luego google por ahí para ver a Blue, que hace unos murales fantásticos. Creo que luego vamos a ver uno de ellos. Pues en Madrid-Río, al lado del Centro Comercial Madrid-Río, entre Usera y la Casa del Reloj, había una fachada pegada, enorme, blanca, un lateral de una casa, que durante muchos años tuvo un mural de este señor. Fantástico, un mural en blanco y negro, era una especie de caricatura, metáfora, haciendo crítica social, donde había un señor vestido de traje que le estaba robando la cartera a otro que iba vestido de traje, que le estaba robando la cartera a otro, que le estaba robando la cartera a otro, y hacía una especie de corno de la patata gigante. Estamos hablando de una fachada posiblemente de 15 o 20 metros de alto, y ocupaba todo eso. A mí me encantaba, yo cuando pasé por allí lo veía y de repente, yo creo que fue un poco antes de la pandemia, la pared se queda en blanco. Después de estar a lo mejor 10 años ese mural ahí puesto. Y está totalmente blanca. Entonces, a esto voy. En ningún momento el artista puede saber cuánto tiempo va a estar ahí, salvo que sea un sitio institucional, pero esto era una propiedad privada, era una casa de vecinos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Luego me enteré que tuvieron que reformar la fachada por otros temas de humedades, por antigüedad, etc. Y tenían dos posibilidades. Una es conservar el mural de este artista, que es un artista que está en los libros de historia del arte contemporáneo, y está vivo además, o sea, es casi emergente. En los manuales de street art siempre aparece algo de Blue. Era conservarlo, pero claro, eso lleva un coste, no es lo mismo arreglar una fachada y dar de llana que tener cuidado. Eso, o taparlo por completo. Y la comunidad de vecinos pues decidió taparlo por completo. Y entonces,
esto nos lleva a esa reflexión de que el arte, y sobre todo el arte urbano, tiene esa caducidad, de forma que cuando veáis un mural, el rato que estéis viendo, disfrutadlo, porque a lo mejor al día siguiente hay otra cosa. Y es así. Y el artista además tiene ese vértigo en el que va a disfrutar del proceso, de la acción y de lo que dure. A veces dura siglos y a veces no dura nada. ¿Lo veis? Y esto es una característica fundamental. La historia de este mural que acabo de decir tiene una vuelta de tuerca más, que es que resume toda la conferencia y casi ya con esto nos podíamos ir. Porque, ¿qué ocurrió un año y medio después, más o menos? Que de repente pintaron otro mural. Del mismo tamaño, enorme, y además un artista que se llama Okuda San Miguel, no sé si os suena a algunos. Okuda, por ejemplo, hizo una intervención en un faro en Santander, en Cantabria, un faro blanco, y lo llenó de rectángulos de colores, que es el estilo que tiene. En el Ayuntamiento de Fuenlabrada y en IFEMA también. Okuda tiene muchísimo éxito con esto. También hay un Okuda. Dos Okudas. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que yo cuando vi el mural que lo estaban pintando, porque por supuesto estos artistas, ya no estoy en el terreno del arte urbano puro, estoy dentro del terreno del arte en el espacio público. Porque ¿qué ocurre? Que no fue allí, como hizo Blue y pintó sin que se enterase nadie y tal, etc. No, este artista ya lo tiene contratado. Entonces, cuando termina, en la parte inferior, con spray, estaba puesto el nombre del patrocinador, que ahora no me acuerdo, era una empresa de telefonía, no me acuerdo cuál era. ¿Lo veis? Fijaos cómo ha variado la forma de representación. Y a pesar de eso, si vais ahora, está en blanco el mural. Es decir, que eso fue un contrato temporal. ¿Lo vais viendo? Entonces veis cómo de repente este sistema en el que estamos va atrapando toda la representación artística. Por eso yo, cuando veo a artistas urbanos que se la juegan y que nos ensucian, y yo lo he sufrido en mis carnes en mi escuela, pero en el fondo te dejo una pequeña sorpresa. Ya sé que a veces es muy sucio lo que hacen, pero en el fondo se lo están jugando y saben que puede desaparecer en un momento dado, ¿vale? Tengo un problema parecido con las palomas, y me caen peor las palomas. Bueno, entonces, lo veis ahí, a través de la colocación de la firma del nombre para dar constancia. El primer grafitero es este señor que tenemos aquí, Joseph Kiselak. Bueno, eso no es una foto real, por supuesto. Joseph Kiselak, que perteneció a la época del Imperio Austrohúngaro, entre 1799 y 1831, no vivió demasiado tiempo, murió de cólera. Kiselak se puede considerar el primer grafitero realmente de la historia, porque escribía, dibujaba su nombre. Era un funcionario que en verano se cogía 2 o 3 meses para irse de aventuras, subir a la montaña, investigar por todos los sitios que pudiera. Y en todos los sitios que estaba escribía su nombre, como tenéis ahí, Kiselak. ¿Lo veis? Entonces llegó un momento que dibujaba por todos los sitios Kiselak. Sus amigos sabían dónde había estado Kiselak porque lo ponía, y si alguien no se creía que había subido al Everest, decía, pues si sube vas a ver que está mi nombre impuesto. Entonces lo hacía de esa forma. Llegó a tal punto que una vez escribió su nombre en la fachada de un palacio institucional. Y el emperador del Imperio Austrohúngaro de la época le llamó para decirle, oye, Josep, estate quieto, deja ya de pintar tu nombre por todos los sitios porque he recibido incluso protestas. Y Kiselak le dijo que sí, que no se preocupe, emperador, yo ya no lo volveré a hacer. Y se fue. Y cuando se fue, el emperador, pues que siguió con sus documentos, y cuando levantó la carpeta en la que estaba trabajando, se dio cuenta que en el escritorio ya le había puesto Kiselak. Entonces, ¿qué significa esto? Que el arte urbano puro, el origen del graffiti, es absolutamente invasivo, es imparable, es incansable. Los artistas van a tener la necesidad de poner todo el rato su firma, su nombre, por todos los sitios posibles, fastidiando, por supuesto, a la comunidad en algunos casos. Y curiosamente, lo que es un acto vandálico, con el paso de la historia del arte, en algunos momentos se va a convertir en reflejo de una sociedad. Por lo tanto, se va a convertir en algo que es patrimonio de esa propia sociedad y se va a proteger, como pasa en algunos casos con grafitis que incluso han entrado ya a los museos. O, por ejemplo, recordad el muro de Berlín,
como cuando se tumba estaba llena de grafitis y esos trozos, muchos de ellos se conservan de forma privada y en algunos en los museos, incluso en la propia ciudad de Berlín, todavía queda un trozo de fachada que está grafiteada, ¿verdad? ¿Y por qué se grafiteaba? Porque era la mejor forma de protestar por lo que estaba pasando. Bueno, pues tenemos a Kichelak, que se considera pues, el primero que tocaba las narices con su nombre. Pero también es un sistema de comunicación. Entonces, hubo, a principios del siglo XX, en Estados Unidos, pues una especie de comunidad que se llamaba los hobos, H-O-B-O-S, no lo pone por ahí, los hobos, que eran vagabundos, que eran nómadas, iban de un sitio para otro, pues buscando algún trabajo para subsistir y luego irse a otro pueblo, o alguien que les diera de comer, o un sitio donde poder asearse, etc. Y generaron un código que tiene unas 60 pictogramas que significaba que servían, dibujaban en los postes de la luz, en los trenes, etc., sabiendo por dónde iban los otros hobos, ahí tenemos a uno de ellos, para avisarles de lo que se podían encontrar. Entonces decían, pues aquí, cuidado, hay uno por aquí que pone, aquí vive un juez, de la derecha, el que está en rollo, que es como un muelle, por ejemplo, ¿no? O hay una mujer muy simpática, vive aquí, etcétera, etcétera. Entonces, esto era una especie de manual del turista hobo para saber hacia dónde tenía que ir y hacia dónde no tenía que ir. Y lo hacían a través de estos pictogramas, iban dibujando y además solo lo sabían ellos. Esto es importante, porque en este caso se convierte en un medio de comunicación cerrado. Es para una comunidad concreta, que es un poco el origen del graffiti que conocemos ahora. Porque lo que va a ocurrir en muchas ocasiones en el graffiti de los años 60 y 70 en Estados Unidos, en sus orígenes, sus orígenes, y hasta finales de los 70, era solo para los grafiteros. Ensuciamos y lo entienden muy pocos. ¿Vale? ¿Sabéis? Y aquí lo que ocurre es que no quieren que nadie se entere, claro, que la policía sepa que vienen estos señores y que sepan que estamos, y ellos ya se han comunicado entre ellos. ¿Lo veis? A través del graffiti. Dentro de esas técnicas de estampación rápida, vamos a encontrar una que os sonará, ¿verdad? Que es el stencil, que aparece en las guerras mundiales, en la primera guerra mundial, y aparece en las cajas de segunda, en las cajas de armamento, con el nombre puesto a través de una plantilla. ¿Lo veis? Lo que estábamos hablando de las manos de los artistas cavernarios, en este caso, todas esas letras que aparecen, incluso en los automóviles, estaban hechas con una técnica que aquí también llamamos estarcido, que es coger una plantilla y golpear con la brocha, quitar la plantilla y queda la letra puesta. De nuevo, es un sistema de comunicación, se sabía lo que había dentro de la caja y al mismo tiempo era muy rápido. ¿Lo veis? A través de este diseño del graffiti. Y no sé si os suena, Kill Row Here, que fue muy famoso en la Segunda Guerra Mundial, porque va a cumplir exactamente el elemento de expansión y el elemento de duda. ¿Por qué? Porque de repente el ejército de Estados Unidos, primero en la Segunda Guerra Mundial, y esto se fue avanzando en diferentes guerras, muchos de los soldados se acostumbraron a poner Kilroy was here. Kilroy estuvo aquí, ¿verdad? Y luego el dibujito de la nariz con las manos, así que luego se ha hecho muy famoso en otras representaciones artísticas. ¿Y esto realmente de dónde viene? Esto va a representar una cosa. El ejército estadounidense era fácilmente identificable, los soldados y el material, porque aparecía esta frase, Kilroy was here. Llegó a tal punto que los nazis pensaban que era un código oculto, que estos están diciendo algo con esto y no sabemos lo que es. Y en realidad era un señor que, no te recuerdo el nombre por aquí, lo tenía por ahí. Bueno, luego recordaré que se llama Kilroy, pero no recuerdo el apellido, pero bueno, lo tengo por aquí. Bueno, lo que ocurría que era un supervisor de las planchas de material del armamento. Entonces, todas las planchas de metal para ensamblar, para hacer un tanque, para hacer cajas, para hacer armamento, etc. Él tenía que ver en la fábrica en la que trabajaba si eran de calidad, con la calidad suficiente. Entonces, como tenía mucho trabajo, para no confundirse de las que había visto con las que no había visto, le escribía Kilroy was here, y a veces hacía estos dibujitos.
De forma que cuando revisaba su trabajo, si alguna no tenía ese nombre, pues se convertía, era una que no estaba revisada. Cuando terminaba el trabajo, todas ponían Kilo Gurdjieff, y esto después el ejército de Estados Unidos veía la frase de Kilo que estuvo aquí todo el rato y la identifican como propia, y la empiezan a escribir hasta en sus cascos, y se empieza a expandir por la Alemania nazi, por la guerra de Vietnam, por todos los sitios, generando ese sentido absolutamente invasivo del elemento grafitero, ¿lo veis? Y perdiendo casi el origen en este caso. Bueno, como veis, estos pre-grafitis o pre-arte urbano, todos ellos tienen alguna justificación entre lúdica y a veces práctica, como es en este caso, o como hemos visto antes con el anterior graffiti de los juegos. Pero a medida que fue avanzando esto, el graffiti empieza a utilizar otro ámbito urbano, porque aquí era simplemente expansivo, pero en este caso ya vamos... Uy, perdón. Ahí. Ya vamos pasando hacia la representación territorial del graffiti. Aunque por ahí 1975, el origen está en los años 30 y 40, estas primeras representaciones de graffiti ya en muro, en pared. ¿Qué tal vais? ¿Bien? ¿Se entiende todo esto? ¿Sí? ¿Lo sabíais todo lo que estoy contando? Fantástico. Muy de tiempo, bueno, muy deprisa. Esta charla es más cortita. Bueno. Fijaos, ¿qué es lo que tengo aquí? Bueno, aquí en esencia, casi descontextualizado en el sitio donde está, es difícil comprender, pero lo que tenemos son grafitis, son textos con una letra. Fijaos en las tipografías, sobre todo a la izquierda, que es el black letter, que son letras negras, con una tipografía bastante formal, que está cercana a la letra gótica, que es la que se utilizaba mucho, y con líneas, con renglones totalmente paralelos, como si estuviésemos escribiendo en un cuaderno, es decir, no está el caos que suele haber en los grafitis que vemos por la calle o en los tags habituales. Y esto ocurría en los años 30 y 40, sobre todo en Los Ángeles, en Estados Unidos, con la aparición de las bandas callejeras. Las bandas callejeras, ¿sabéis? En zonas deprimidas de Los Ángeles, pues lo que hacían era defender su pequeña comunidad, utilizando fundamentalmente la violencia, acaparar un barrio y ser los dueños del barrio, y identificar ese barrio como propio a través de estos textos con letra gótica. Es muy curioso lo de la apariencia de letra ordenada en renglones y gótica, además, porque esto a lo que nos lleva es que lo que realmente era una búsqueda de oficializar un documento, porque era una especie de certificado de que este barrio es nuestro. Por supuesto que no era de ellos, ¿verdad? Pero cuando ponían en las paredes textos de este tipo, sobre todo en las bandas latinas, lo que estaban diciendo, cuidado donde te metes, porque esto es nuestro. Y esto era muy importante. De hecho, era tan importante que si algún miembro de otra banda, por lo que fuera, entraba allí y intervenía sobre este texto, pues esto acababa en violencia absoluta. Y cuando había muertos, se escribían estos textos y a veces, a modo de homenaje, se ponía debajo el nombre de la persona que había muerto, en pos de la causa, etcétera, etcétera. De forma que vemos que este graffiti es absolutamente territorial. Ellos no dibujaban fuera, salvo que quisieran enfrentarse a alguien. Y te estaban avisando de que no deberías entrar. O si entrabas, ya sabes a quién tenías que rendir cuentas. ¿Lo veis? Y este fue el origen del graffiti territorial, que no es expansivo en este caso, es perimetral, es para decir, de aquí no se puede pasar, y cuidado con lo que hacéis, ¿lo veis? Y es muy interesante cómo ese efecto de ser claro con el que entra lleva, aunque las letras más o menos, sobre todo del lado derecho, son casi ilegibles, pero sin embargo sí que está dando ese efecto oficial, ¿lo veis? No es caótico, no hay un caos, no hay rayajos por encima, por un lado, etcétera, etcétera. ¿Lo vais viendo? Bueno, esto va a variar gracias a este señor, Comrade, Darryl McGray, ¿lo veis? Que por lo visto estuvo hace no demasiado tiempo entrevistado en el programa de Broncano, antes de estar en la revuelta, antes de estar en televisión española, de Canal Plus, hay una entrevista que podéis, yo creo que supongo que en YouTube o en Movistar se puede ver, donde entrevistan. ¿Veis? Hay que poner el primer escritor del mundo. Fijaos qué curioso, Comrade, fijaos el graffiti, es bonito.
¿Os gustaría tenerlo ahí en casa, en la puerta, en el portal, puesto allí? ¿Veis que es un grafismo a mano? En este caso está hecho con spray. Bueno, David McRae, ya hemos avanzado un poco en el tiempo, ya no estamos en los años 40, estamos en los años 60. Cuando era pequeño, él vivía en Filadelfia, en una zona deprimida, en los barrios donde estaban las bandas, esas bandas que vienen de Los Ángeles, de California, y se van expandiendo por diferentes ciudades a medida que va avanzando el tiempo y que van teniendo ese sentido territorial, como acabo de decir. Pero Darryl no pertenecía a ninguna banda, tenía 13, 14 años más o menos, 12, 13 años, y él estaba allí, bueno, como buen adolescente, a verla venir, más despistado que cualquiera, ¿verdad? Y no pertenecía a las bandas, pero bueno, estaba metido en su jaleo. Claro, esto solo tiene un destino en este perfil de población, en este caso podía ser raza negra, podía ser latino también, familias deprimidas, no tienen mucha salida profesional, no tienen demasiado acceso a los estudios y si van, no van, etcétera, etcétera. Pues el objetivo final, no el objetivo, pero sí donde desemboca todo esto es en un reformatorio, entonces acaba en una cárcel durante un tiempo, pues posiblemente por robar un coche o por lo que fuera. Y en esa cárcel, cuando entra, lo que va a hacer es, por las mañanas al cocinero que prepara la comida a los presos, pues es pedirle pan de maíz, ¿verdad? Que era el desayuno que le ponía su madre en casa, pan de maíz, cornbread. Pues ahí que va a ser su seudónimo. Pues él va a insistir al cocinero, por favor, ponme pan de maíz para desayunar. Que no hay pan de maíz, aquí hay pan de trigo como todo el mundo. Y así, hasta que ya el cocinero se enfadó tanto que le echó de allí, no de la cárcel, pero si no, ya no vuelvas por aquí. Y cada vez que le veía le llamaba cornbread. Mira, prueba cornbread. Cornbread, David, que tenía 13 años, en vez de venirse abajo y decir, joder, ya me han puesto un bote aquí, me van a llamar pan de maíz, cogió un rotulador y se escribió la palabra en la espalda, en la camisa de la cárcel. Entonces él ya iba orgulloso de su nombre. Me recuerda un poco a Kiselak, ¿verdad? Llevaba cornbread. Pues bien, si me vais a llamar cornbread, ahora me llamáis cornbread. ¿Vale? Hasta ahí, bueno, más o menos gracioso, pero cuando ya sale del reformatorio, pues sigue dibujando cornbread por las paredes del barrio. Y además, con 14, 15 años, se echa una novia y para parecer más importante, empieza a escribir cornbread por todos los sitios. Con lo cual, las bandas callejeras estaban descolocadísimos, porque dicen, ¿quién es este? ¿Qué banda es esta? Cornbread que nos está escribiendo aquí en las paredes. Pero es que los de la banda de al lado también estaban diciendo, pero este señor, ¿estos quiénes son? ¿No son estos de aquí al lado que han venido un extraterrestre? Entonces esto empezó a ser divertido. Con otros amigos, como Top Cat, etcétera, pues empezaron a escribir su nombre por toda la ciudad de Filadelfia. Y llegó un momento que la idea era ser absolutamente, en este caso sí, salir de lo territorial y ser expansivo, porque era muy divertido escribir en un vagón tu nombre y a lo mejor a la semana ver el vagón por ahí que pasaba con tu nombre. Estamos hablando de chavales de 14 o 15 años que no tenían ningún interés, ni sociológico en este caso, ni tampoco, bueno, sociológico sí, aunque no lo supieran, pero tampoco artístico. Era simplemente un juego, una diversión, una travesura. ¿Lo veis? Digo sociológico sí, porque esto es la única posibilidad que les ofrecía la sociedad que tenían. No tenían otra cosa más que hacer que poner su nombre y sentirse orgullosos de su identidad. Es una forma de fortalecer esa identidad que se iba moviendo por toda la ciudad. ¿Lo veis? De forma que llegó un momento que se hizo tan famoso que ya se generaban bulos. Entonces hubo un bulo en el que alguien dijo, unos años después, que Cornbread había muerto, porque llevaban tiempo sin ver su nombre por la ciudad. Y no había muerto. Entonces, cuando se enteró que, incluso no sé si llegó a salir del periódico o algo así, pero el tío cuando se enteró dijo, que he muerto, se fue al zoo, en este caso, con un spray, cogió un elefante y puso Cornbread vive. ¿Lo veis? De forma que ya se convierte en una rutina en la población. Es decir, puedes escribir el nombre, pero de repente la gente se da cuenta de que ya no lo está escribiendo. Y hay una comunicación. Y el pobre elefante, pues ahí estamos, tan contento, con su letrero ahí puesto. ¿Qué utilizaba Cornbread en esta época? Pues utilizaba, anterior a esto, utilizaba el rotulador. Y después se va a pasar al spray, ¿verdad? Entonces, esa transición técnica va a ser muy eficaz, porque, claro, se dibuja bastante rápido
con el rotulador se dibuja bastante rápido con el spray. Es decir, estos artistas poco a poco, aparte de Combrette, se empiezan a ampliar su espacio y van a pasar de Filadelfia a Nueva York. Hay algunas teorías que creen que esto es porque un amigo de Combrette, Top Cat, viajó a Nueva York y siguió dibujando. Y hay otras teorías que dicen que cuando se dieron cuenta que en el tren podían dibujar y su nombre viajaba, pues había trenes de Filadelfia a Nueva York donde aparecían estos grafitis. De forma que, sea por una cosa u otra, todo esto pasa a Nueva York. Combrette va a ser el origen del graffiti y a partir de ahí, con el avance de los sprays, pues van a aparecer estos bombardeos que tenemos en los trenes de Nueva York. ¿Os suena esto? Sí, bueno, esto lo hemos visto en algunas películas. Entonces, en este caso, en esta transición, pasamos de lo que se llama tag, una firma, y poco a poco esto va a ir evolucionando. En primer lugar, estos artistas solo pretendían reafirmar su identidad. Y vuelvo a insistir lo mismo, no tenían ninguna ambición artística. Era simplemente una forma de... Estamos en, imaginaos, los años principios de los 70, años finales de los 60, principios de los 70, casi los 80, también los 80, hasta los 85, 86. El Harlem, el Bronx, todas estas poblaciones que están totalmente aisladas y deprimidas, y además viene por una reestructuración urbanística que empuja a estas personas, a estas poblaciones a vivir allí, con la aparición de la delincuencia, luego aparece el crack, todo este ambiente. Imaginaos cómo lo iban a llevar los chavales de 14, 13, 15 años, pues necesitaban salir adelante y tener una vía de escape, y va a aparecer a través del graffiti. En principio, y uno de los primeros, aquí se ve muy pequeñito, lo veis ahí en pequeño, porque son firmas muy simples, es casi un frame de un documental, pues la idea era esto que pone ahí, Old City, toda la ciudad. La idea era embadurnar con tu nombre toda la ciudad. Si total, no estamos haciendo otra cosa, por lo menos focus, tenemos un objetivo, que es escribir nuestro nombre por toda la ciudad. Veis ahí que aparece en la parte inferior de un poste de la luz, etc. Ahí, Julio 204. Julio 204 fue el primer grafitero que ya va a generar una pequeña norma, que es el número. El número no era nada más que la calle en la que vivían de la ciudad. Entonces, cuando veáis que está aquí 183, Julio 204, fase 2, el número es simplemente hacer referencia al domicilio, a la dirección, y luego está el seudónimo, el mote, lo que queramos. Y lo iban repitiendo. Tanto fue así, está aquí 183, es uno de los más importantes, que esto se fue expandiendo. Esto de trabajar o levantarse por las mañanas para pintar por toda la ciudad se va a ir expandiendo, y veis ahí en el metro, está aquí 183, aquí en esta portada del Time, está aquí 183. Creo que es del año 71, lo ponéis, ¿sí? Año 71, y este es uno de los puntos de inflexión del graffiti. Porque hasta este momento eran una pequeña travesura, rozando la delincuencia, porque es un acto vandálico, la policía ya les empezaba a fichar, etcétera, etcétera, pero había tanta cantidad de chavales que estaban haciendo esto que los medios de comunicación se empiezan a preocupar por ello. Y esto es muy importante para entender el desarrollo artístico desde el punto de vista de la gestión. Es decir, tú puedes ser más o menos, o mejor o peor artista, pero los medios de comunicación siempre te van a ayudar, para bien o para mal, que hablen de mí aunque sea bien, ¿no? O aunque sea mal, como decía Dalí. Bueno, en este caso New York Times le hace una entrevista a Taki 183, y a raíz de esta entrevista se va a hacer muy famoso, y no solo eso, sino que muchos más chicos y chicas se van a interesar en seguir esta actividad. Entonces, como veis, el objetivo es getting up, levantarse para dibujar. Ese era el objetivo. Chicos de 14 o 15 años, en barrios periféricos, fundamentalmente de raza negra o latinos, lógicamente estaban relacionados con familias de bajos ingresos porque eran sociedad deprimida y excluida, y no tenían ninguna ambición de repercusión. Es decir, no buscaban nada más que fortalecer su identidad entre su comunidad. Hacerte el chulito con la novia o con tus amigos. Mira, mi nombre por ahí, mi nombre, pero ellos no tenían la reflexión que puede tener, por ejemplo, Haring, cuando hemos visto hacer el dibujo, que él sí que pensaba en que me va a ver mucha gente. Eso lo que quería era llenarlo todo de firmas. Lo veis ahí, ¿verdad? Hasta un punto que el mejor sitio fueron los vagones del metro. Fijaos, aquí es una fotocomposición con un montón de vagones
que están absolutamente anegados, o sea, llenos hasta un horror vacui digno del propio Miguel Ángel en el altar de la Capilla Sixtina. Es decir, no hay un hueco libre para nada. Lo veis, ¿verdad? Y sobre todo la espectacularidad del diseño. Llegó hasta tal punto esto que los trenes que se van a convertir en este soporte van a generar dos funciones. Una, que se mueven por la ciudad, ¿verdad? Y otra, que es un sitio más o menos cómodo para los artistas, porque se metían en los túneles, tenían más tiempo para poder dibujar, etcétera, etcétera. De hecho, por ahí tengo una foto de Martha Cooper que hace a un grafitero que va corriendo por los techos de los vagones, o sea que se la jugaban. Pero claro, esto va a generar mucha trascendencia en cuanto a lo municipal. La gente se va a incomodar con los grafitis. Entonces van a estar perseguidos por la policía y multados y penados de forma dura. Pero a pesar de ello, va a haber algo que llamaron ellos los reyes de línea. Es decir, ya empezaba a haber bandas de grafiteros que decían: nosotros estamos en la línea 3, y esta es nuestra, vosotros la línea 5. Es decir, ya había una organización entre ellos casi al azar. Y esto va a dar lugar a diferentes artistas, como Stay High 149, que va a ser, fijaos que estoy viendo ahora una pequeña evolución de la representación artística del graffiti. Es decir, empezamos con una firma, el tag, con hombre, nada más. Después pasamos a la firma más el número de la calle, pero ahora ya empieza a haber dibujitos. ¿Veis ese salto que os recordará de alguna serie de televisión, quizá de los años 70 o por ahí? ¿Lo veis? Pues Stay High fue uno de los primeros en cambiar el estilo del writer, de la escritura. Entonces, veis el ritmazo que tiene todo este trazo, pero hay una diferencia, sobre todo que tenéis a la izquierda, en el que ya hay un pequeño logo que aparece, que lo vais repitiendo, que ya es texto y dibujo, lo cual amplía la forma de trabajar, y por otro lado, ya hay dos colores por primera vez. Se utiliza, en este caso, el rojo y el negro, el rojo de fondo y el negro para las letras. Es decir, que se están desarrollando, que empiezan a explicar las cosas. Después aparece otro artista como Fase 2, que empieza a alterar la tipografía, las famosas bubble letters, ¿no? Las letras burbujas, que ahora nos resultan hasta antiguas. Bueno, pues Fase 2 fue uno de los primeros que empezó a bombardear todos los vagones, y sus letras ya empiezan a tener esa sensación de volumen. Incluso a veces pone alguna flecha, alguna rayita para dar sensación de movimiento. Es decir, que fijaos que poco a poco estos artistas que van saturando el espacio, además van desarrollando el estilo. Y además son precursores de lo que nosotros conocemos como las letras 3D, que todos habéis hecho en el colegio, en el instituto, ¿no? Con el cuaderno de cuadritos y ponerle un poquito de isometría. Han dicho así, queda fantástico, le pones un poquito de sombra y ya parece que sobresale. Pues aquí por primera vez veis ese punteado que hace en las letras para que tenga un cierto volumen, para que tenga una especie de biomorfología y parezca que están vivas, que se expanden. Bueno, como veis, se van desarrollando como artistas casi sin querer. Y como os decía antes, fijaos, estaban en un entorno bastante complejo. Estamos en Nueva York. Nueva York, además, en esta época, a través de las bandas y los diferentes, bueno, por supuesto la droga, etcétera, pues va a haber muchísimas trifulcas, manifestaciones, golpes de todo tipo. Incluso, no sé si recordáis, pero hubo varios momentos de apagones de la ciudad que fueron aprovechados, entre otros, por los grafiteros. Hubo un momento que el alcalde de Nueva York decidió acabar de forma radical con el graffiti y limpiar todos los vagones. Entonces lo que hizo, me parece que hay una estadística que dice que entre el año 70 y el año 80 el Ayuntamiento de Nueva York se llegó a gastar casi 1.500 millones de dólares en 10 años en combatir contra esto, en limpieza, policía, etc. Y llegó un momento que el alcalde llegó a decir que hemos terminado con el graffiti, ya no hay más graffiti. Y de repente hubo un apagón en la ciudad que duró un par de días y estos se fueron a las tiendas, llevaron todos los sprays y volvieron a llenar todos los trenes, aparte de lo que más se robó por otras bandas. Entonces fijaos cómo era el entorno, claro, de suciedad, también es cierto, ¿eh? No estoy alabándolos desde el punto de vista sanitario
pero sí desde el punto de vista de expresión. Si esto ocurre es porque algo pasa en la sociedad. Los artistas en el 90% de las veces hacen las cosas porque estallan, no por gusto. Bueno, lo tenéis ahí. Entonces, hay ese esfuerzo por comprender que esto es un acto vandálico y hay que acabar con él. Curiosamente, ese acto vandálico / artístico, con el peso que lleva el arte. De manera que en esta sociología van a pasar varias cosas. Van a aparecer, como tengo aquí, los Writers' Corner, ¿verdad?, del número 188, donde son esquinas donde se van a juntar los grafiteros para hablar de sus novedades. Algunas veces para enfrentarse y picarse entre ellos, otras veces para decir, oye, que fase 2 ha hecho los bubble letters, ahora yo voy a hacer otro tipo de letra, voy a meter ángulos, y ahora voy a hacer esto. Es decir, se estaba generando una comunidad artística cerrada, porque el siguiente paso a esto será dibujar solo para los grafiteros. Al principio era expansivo, siempre va a ser expansivo, pero, y además veis a la derecha el entorno, es decir, unos años después de los 70 aparece el rap, el hip hop, el breakdance, todas estas herramientas expresivas van a estar vinculadas también al graffiti. Entonces fijarse en el suelo como está totalmente lleno de tags, de firmas, y ellos están bailando break, etc. Es decir, se genera una comunidad que va a ir desarrollando, pues esto, los bloques de letras, las letras en bloque como elemento artístico. Veis ahí la palabra flow, de hecho el flow up es precisamente todas estas letras en grupo, en este caso, como hacía fase, pues de forma redondeada, etc. Pero también va a aparecer el blockbuster, que son estas letras en bloque. Fijaos cómo cada letra, yo cuando he preparado, bueno, esta charla no la he preparado mucho, como se puede notar, pero sí que llevo unos meses investigando sobre esto, por otro tema de trabajo, y ahora no puedo dejar de mirar las paredes de todos los sitios, incluso cuando voy por carretera. Entonces, los blockbusters, estas letras en 3D cuadradas, que son tan impactantes desde el punto de vista visual y que se ven desde muy lejos, que suelen ser gigantes, desde el punto de vista técnico también tiene una explicación, porque hemos dicho que usaban el rotulador y el spray. Pero claro, si tú te vas ahora mismo a la carretera de Toledo y te vas ahí a una mediana, que esto seguro que lo habéis visto, que hay pintadas, si os fijáis en la técnica, casi siempre, la mayoría de los casos, sobre todo en sitios que no son de fácil acceso, son blockbusters. ¿Y por qué? Porque trabajan con el rodillo. Y claro, cuando yo trabajo con el rodillo es más fácil hacer verticales y horizontales, de forma que la letra sale más cuadradota y al mismo tiempo tiene un impacto visual muy potente. Es decir, que hay marcas de estilo, pero también son recursos técnicos. Entonces, fijaos cómo se genera, por supuesto esto que estoy diciendo es muy exagerado, pero lo que se está generando es una especie de academia. El academicismo es la forma de generar normas sobre un trabajo. Es decir, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando tiene unas normas técnicas para que los artistas sepan las proporciones, el volumen, etc. ¿Verdad? Y las aprenden. Bueno, pues estos chicos, casi sin querer, a través de los Writers' Corners y todos estos elementos, van generando estilos, academias, desarrollo de técnicas, es decir, inquietud. Aparte de eso, se cascaban entre ellos porque estaban picados y igual que la academia inglesa se llevaba muy mal entre ellos, pues aquí pasa lo mismo. Bueno, ¿cómo vais? ¿Bien? ¿Sí? ¿Cómo voy yo? Bien, bueno. Entonces, seguimos. Fijaos, más elementos técnicos. Otro, Supercool 223, con ese graffiti. ¿Y qué innovación técnica tiene? Bueno, pues otra innovación fundamentalmente técnica. Supercool fue uno de los primeros que va a utilizar las fat caps. Es decir, va a cambiar, es que si hay algún grafitero le da la risa escuchando esto porque lo tiene muy superado, pero lo que va a cambiar es el tamaño de la boquilla. Entonces va a combinar una boquilla más ancha con otra más estrecha, entonces va a conseguir diferentes grosores. Entonces ya hay un sentido casi pictórico. ¿Lo veis? No es lo mismo escribir con un rotulador del mismo grosor que usar varios grosores diferentes. Bueno, pues Supercool va a empezar a utilizar todo eso. De manera que, ¿qué va a desembocar todo esto? Va a desembocar en una expresión artística pura. Y va a acabar culminando en lo que ellos llamaron el wild style, es decir, el estilo salvaje. El estilo salvaje, más o menos he cogido aquí un ejemplo como este, ¿lo veis? En el que ya tenemos 3D, tenemos movimiento. ¿Recordáis que el graffiti territorial era como un documento frontal? Aquí no, aquí ya
las líneas suben, bajan. Estamos acercándonos casi a la abstracción. Es difícil leer lo que pone, solo saben lo que ponen los propios grafiteros, ¿lo veis? Generando un elemento que desde el punto de vista estético nos puede parecer interesante, pero también un poco incomprensible. ¿Lo veis? De manera que se genera un desarrollo absoluto. Es decir, es un movimiento artístico el graffiti, que nos puede molestar cuando es un bombardeo y un tag, una firma asquerosilla, pero sin embargo, a medida que se va desarrollando, nos puede parecer interesante. Pero claro, interesante dependiendo de dónde nos lo pongan, ¿verdad? Bueno, todo esto nos va a llevar a la representación a gran escala, lo que se llaman piezas. Fijaos, Lee Quiñones, que fue uno de los artistas más famosos, junto con una chica que se llama Lady Pink, bueno, se llamaba, no se llama, que estos están vivos todos. Estoy acostumbrado, cuando hablo de Goya, puedo hablar del pasado, pero estos están todos vivos. Bueno, Quiñones, no estoy seguro. Entonces, fijaos su nombre en los vagones y el desarrollo técnico, pictórico tan elaborado, tan potente. ¿Lo veis? Entonces, esto se hizo muy atractivo. Al mismo tiempo que la policía intentaba combatir contra ellos, al mismo tiempo era visualmente muy atractivo. Se generaba un lenguaje narrativo y bastante complejo. Lo cual va a llevar a elementos, ¿veis ahí? Esta chica de aquí es Lady Pink, que es una de las primeras grafiteras así más conocidas, que la tenemos ahí, todo lleno de tajas alrededor en un metro. Este es Lee Quiñones. Es Lee Quiñones en una foto más actual, debe ser de los años 2000. ¿Qué diferencia veis, aparte de la edad, entre esas dos fotos y la de la derecha? ¿Veis? Que de pronto el artista que lleva ahí el spray en la mano en esa portada de un manual, 50 años de grafiti en Nueva York, es la portada que aparece Lee Quiñones. Lee Quiñones llegó a hacer no sé cuántos kilómetros kilómetros de vagones pintados por él. Casi batía récord. En un día era capaz de hacerse no solo un vagón, sino una fila entera de lo que es un tren completo. La diferencia, o por ejemplo aquí Lady Pink, que está con su spray en la mano metida en un vagón de metro que está absolutamente bombardeado por todos los sitios que no hay por dónde cogerlo. La diferencia con esa foto es que a medida que fueron creciendo, se fueron la mayoría insertando en el mercado del arte. Entonces ahí ya vemos a un artista más al uso, ¿verdad? Ya en el terreno de lo que llamamos pintura, con dos lienzos detrás, apoyados, con sus dripping, sus salpicados, sus degradados, su claroscuro, etcétera, etcétera. ¿Lo veis? Es decir, estos artistas que eran muy jóvenes, a medida que se fueron desarrollando, tuvieron que ir adaptándose al mercado. El mercado se va a comer a estos artistas, en cierto modo. Pero todavía en los años 80, lo que va a ocurrir es esto, que hay un soporte. Esto es una película de la época, Wall Style, que la podéis ver por YouTube, creo que está. Es una película donde aparecen estos mismos grafiteros y se habla precisamente de ese ambiente que vincula el hip hop, el breakdance, el rap, el graffiti, el arte callejero, etcétera, etcétera. Y por supuesto, como decía antes, la policía. La policía detrás siempre de estos artistas, de forma que su intervención cada vez es, como pone ahí, más sofisticada y organizada. Es decir, las bandas callejeras, lo que se llaman crews, los crews, llegó un momento que estaban tan perseguidos que tenían sus propias estrategias para saber cuándo tenían que salir, cuándo no, cómo podían ir unos a pintar un sitio para hacer deseo, para que otros fueran al otro, etcétera, etcétera. Entonces había ese combate continuo entre la policía y ellos. Pero, como estaba comentando, según se iban haciendo mayores, este movimiento empieza a tener cada vez más trascendencia. Entonces, hay una transición, como pone ahí, a la profesionalización. Pues estos artistas que no tienen una ambición más que simplemente expresarse, pues poco a poco, a través de los medios de comunicación, de las películas, de las galerías incipientes que aparecen en Nueva York, empiezan a interesarse por ellos y empieza a haber una documentación. Veis a Martha Cooper. Martha Cooper tiene varios manuales maravillosos de fotografías de la época. ¿Veis esa la foto que os decía yo de uno de los grafiteros que va por encima de los vagones corriendo porque debe ser que está llegando la policía? Entonces se empieza a hacer un registro de este ámbito que era tan clandestino.
Y claro, esto lo sabía muy bien Kandinsky con el arte abstracto, cuando pasas de la acción al texto, al libro, a la sistematización, la cosa empieza a tener elementos como de seriedad, ¿no? Entonces ya puede llegar un señor y dar una conferencia sobre ello sin ningún problema y que haya aquí 80 personas escuchándole. Es decir, han pasado una frontera que puede ser incluso hasta peligrosa, porque han dejado de ser clandestinos incluso. Entonces, veis aquí cómo aparece, y es muy importante en esta transición hacia el ámbito profesional, ese señor con barba que tenéis en la parte de arriba ahí señalando, que es Hugo Martínez, que era un estudiante de sociología en Nueva York, que estaba muy interesado en el graffiti y va a ser el que va a generar la Fundación UGA, la unidad de artistas de grafiteros. Entonces, por primera vez va a haber un aspecto de oficializar el movimiento y van a buscar ámbitos para exponer justo lo contrario al origen del arte urbano, que no buscaba una oficialidad, no buscaba un patrocinador, pero aquí se dan cuenta que tiene tanta trascendencia que por un lado hay que sistematizarlo, hay que contarlo, hay que explicarlo, porque así nos van a respetar más y la policía nos va a organizar de otra forma, que es lo que pasa en la actualidad, ¿verdad? Pero por otro lado, cuando aparece gente que te va a ceder el espacio, también está coartando tu propia libertad. ¿Lo veis? Es un poco ese contrapeso que tiene esta representación. Pero el objetivo, como veis, es profesionalizarlo y presentarlo como un arte legítimo. Esto es una cosa que también le ha pasado al mundo del cómic. Parece que la historieta... ¿Qué son historietas? Esto me ha pasado hace muy poquito con un señor artista plástico hablando del cómic. ¿Qué es un cómic? Bueno, pues vete a ver la exposición que hay en la embajada del TVO en Embajadores de Miguel Ángel Prado y luego vuelves y me lo dices a la cara. Me estoy poniendo grafitero. Bueno, pero veis ahí una exposición de la Asociación de Artistas Grafiteros en el año 75 y vemos cómo artistas como Fase 2, Tracy 168, etcétera, artistas van a pasar a las salas profesionales. Con lo cual se va a acuñar un término, que es el del post-graffiti. De repente, cuando en Nueva York empieza a haber actos performativos, empieza a haber salas como el Fan Gallery que se interesan por exponer a estos chicos. Se empieza a pedir dinero por ello, se empieza a ganar y pues entonces ya el espíritu del graffiti desaparece y aparece esto que llamaron post-graffiti. Y en el post-graffiti se van a anclar algunos artistas muy reconocibles, por ejemplo como Basquiat, que antes alguien hablaba de Basquiat. Basquiat, él empieza en el mundo del graffiti, en Nueva York, pintando, veis ahí a la derecha el tag ese con esa cara que ha hecho ahí en la pared, con un seudónimo. Él firmaba como Samo. Y cuando da el salto a las galerías de arte, en este caso por influencia también de Andy Warhol, pues va a pintar con este carácter brutalista en su pintura y expresionista, pero viene del arte callejero, o el otro, que lo hemos visto hace un momento, que es Kid Haring. Fijaos qué mural de Kid Haring, o fijaos allí cuando está trabajando en el metro de Nueva York. ¿Lo vais viendo? Pues estos artistas ya empiezan a estar rondando más el ámbito de las galerías y del arte pictórico que el ámbito clandestino del graffiti urbano. ¿Lo veis? Con lo cual, fijaos el formato cómo cambia. La galería la Medusa de Roma. O sea, van a exponer a Roma unos cuantos grafiteros y lo tenemos en un formato que es el mismo formato que tenemos aquí en estas paredes. ¿Lo veis? Pues han entrado de lleno en el circuito artístico. Tanto es así que Lee Quiñones, en una entrevista en 1965, dice esto, dice: personalmente creo que si está en un museo ya no es un graffiti, porque no está pintado sobre un muro. La gente lo llama así porque no está en ninguna parte y solo se preocupa de borrarlos en los trenes. Pero el graffiti es un arte por sí mismo y no está conectado con nada más. Puede encuadrarse en el mismo ámbito del hip hop, el breakdance, el rap y todo eso, pero creo que tiene un origen diferente. Admiro el breakdance, el rap y reconozco cómo se han desarrollado en Nueva York. Esta ciudad es conocida por todo esto y las nuevas generaciones están haciendo cosas nuevas y las respeto por ello. Fijaos, Quiñones critica que los grafitis estén en los museos, pero él también participa. ¿Por qué? Porque tiene que comer también. Llega un momento que vas cumpliendo años y la hipoteca te abruma. Entonces,
fijaos en toda esta transición que hemos hecho desde las cavernas hasta este punto, cómo hay una libertad absoluta y un interés individual. Pero cuando aparece el sistema de mercado y aparece ese desarrollo comunitario de las técnicas, pues se convierte en movimiento artístico y la gente quiere consumirlo. La gente quiere verlo en los museos también y porque cree que es un reconocimiento a su labor. No sé si esto se llega a entender. Pensamos que porque un artista esté en un museo o en una galería de arte es mejor artista que si está pintando en la calle. Desde mi punto de vista, el artista es responsable de lo que hace. El único artista que no valoro tanto es el que esconde su obra. O sea, yo creo que el artista tiene que enseñarla. El cómo, como él quiera. En las calles, en los museos, en las galerías, etc. Pero la gente, el público, sí que considera que los artistas son buenos cuando están en la galería. Por eso, estos artistas al principio necesitaban, a través de Hugo Martínez, una especie de legitimación por parte del ámbito artístico, tanto curatorial como crítico, como historiográfico. Y esto lo consigue. Bueno, dicho todo esto, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué pasaba en Europa? Porque yo estaba en Estados Unidos, pero en Europa en los años 60, 70, cuando estaba ese graffiti callejero, van a ocurrir cosas como la siguiente. ¿Veis? Mayo del 68. ¿Y qué ocurre con mayo del 68? Que se van a dar cuenta que una forma muy sencilla de la juventud universitaria, a través de todas las múltiples reivindicaciones que necesitaba y que tenía que hacer, pues iba a utilizar los elementos del graffiti y del arte urbano para expresarse. Entonces veis ahí, por ejemplo, esas frases sobre la fachada del muro con graffiti, o la belleza está en la calle, que es un stencil, es una plantilla donde iban dibujando, es decir, estaban utilizando esos recursos. En el fondo lo que estaban haciendo, y aquí sí que no me voy a enrollar porque nos da para otra conferencia, pero sí que es cierto que lo que van a utilizar son todos los textos, la ciudad del espectáculo de Guy Debord, que era un filósofo que estableció la teoría situacionista, que provocaba en su teoría el uso de las calles para expresarse, no para entrar en la rutina capitalista de ir a trabajar y volver y no mirar a las paredes, sino la calle formaba parte de la vida. Entonces, mayo del 68 y sobre todo estos iban a utilizar muchas de las frases de los textos de Guy Debord a través de la teoría del situacionismo, de la cual no me voy a enrollar ahora porque entonces la liamos. Porque, igual que en París estaban con mayo del 68, un poquito más tarde, pero en principio de los 70, tanto en Nueva York como en Londres, estaba el movimiento punk, que también estaban protestando, los jóvenes protestaban por la situación absolutamente deprimida, de paro, de drogas que tenían a su alrededor. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues lo van a hacer empezando en ese centro CBGB, que era un centro que si veis la foto de dentro, asqueroso, como buen sitio punk, ¿eh? O sea, era, de verdad, tú, cuando lees los textos y dices, en esta sala se convenció el movimiento punk, y piensas en un sitio, no, era un antro de mucho cuidado. Bueno, pues ahí iban a utilizar el stencil, es decir, las plantillas para sus dibujos, las pegatinas también, los stickers, el collage, el spray y, como vemos por ahí, por ejemplo, pues una serie de flyers con letras escritas, con collage, sobre conciertos de los Sex Pistols, etcétera, etcétera. Y sobre todo con una filosofía muy interesante, que es el do it yourself, que es hazlo tú mismo. Entonces ellos se fabricaban su propia ropa, se hacían sus propios peinados, recordáis las crestas, recordáis las cadenas, y escribían sus propios fanzines y se saltaban todas las normas sociales que había porque estaban enfrentados a ellas, porque no había futuro. Uno de los elementos fundamentales para comprender el movimiento, a diferencia de mayo del 68, es el precisamente el lema de no future, es decir, no hay futuro. Esto es lo que hay, hemos llegado a un límite que vamos a explotar, de hecho a explotar. Bueno, pues veis cómo se va utilizando el dibujo y el graffiti como reivindicación social. ¿Hay rango de edad? En el punk. Sí. Bueno, en el año 68 fundamentalmente eran jóvenes universitarios. En el punk la mayoría eran también jóvenes y después se iban añadiendo gente de edades mayores, pero fundamentalmente es gente menor de 30 años de este rango. Además es que había una ruptura con los valores tradicionales, en todo tipo, tanto sociales como religiosos, como morales. Entonces esto, pasado los 30,
el vértigo es mayor. Lo único que, si ahora recordamos a algunos de los artistas punk que tienen a lo mejor ahora 70 años, pues envejecen regular, pero todos envejecen por regular, ¿eh? Entonces, en esta transición, como voy, vamos bien, ¿no? ¿Vais bien? ¿Sí? ¿Se ha entendido todo esto? Yo puedo hacer preguntas ahora y me vais a contestar con fechas y todo. ¿No? Bueno, los que estáis despiertos a lo mejor sí, ¿no? ¿Se han quedado dormidos? Bueno, hay dos manuales que generan esta transición del arte grafitero, el arte callejero, el arte clandestino, a su formalización. Y tenemos aquí las portadas. Por un lado está el libro de Alan Sorman, Street Art, en el año 85 creo que fue, donde va a hacer una recopilación de lo que estaba pasando en las calles y lo va a llamar por primera vez Street Art, arte urbano. Hasta ese momento nadie ha utilizado el término de arte urbano. Hemos empezado hablando de él, pero hasta este momento nadie lo había utilizado. Entonces va a hacer una recopilación de los diferentes artistas que intervienen en la calle y lo va a catalogar. Esto es muy importante para la historia del arte y para pertenecer al mundo artístico, tener un hueco catalogado. Y por otro lado, un libro anterior, que es este del fotógrafo Brassai, que se llama Graffiti, que desde los años 30, a principios de los 30 hasta los 60, estuvo fotografiando, era fotógrafo profesional excelente, estuvo fotografiando todos los grafitis que se encontraban por la ciudad de París, todos, los arañazos, y descubrió que había de todo tipo. Había cosas que pertenecían a lo contemporáneo, pero había cosas romanas, medievales, etcétera, etcétera. Y los registra todos en un libro. Y en ese libro, además, va a participar Pablo Picasso. Entonces, ya de esta forma, sí que, porque hace una referencia, sobre todo en los grafitis medievales, al arte bruto, a esto que va a utilizar Picasso cuando habla de lo antinatural en el mundo del arte. Entonces, todo esto le va a dar un empaque al arte urbano diferente. En este caso, con el libro de Schwarzman, al arte en las calles, y en el otro, al graffiti propiamente dicho. De manera que ya los historiadores del arte se van a empezar a preocupar por esta forma de expresión plástica artística como tal. ¿Lo veis, no? Y van a aparecer artistas previos a lo que después se va a llamar arte urbano. Por ejemplo, tenemos aquí a Hamilton, con estos Shadow Man, lo veis ahí, que iba pintando, le veis aquí a la izquierda. Él no pintaba, estos son artistas de taller que salen a la calle porque necesitan la calle, no porque ellos se consideren artistas urbanos, son previos al arte urbano. Y con la brocha, pues hacía esta especie de sombras que cuando tú ibas por la calle y te las encontrabas, pues la gente se asustaba. Previo a esto tuvo otro proyecto en el que se fue a un barrio de Nueva York rico, y se dedicaba a dibujar los contornos. Ahí cuando hay un cadáver que llega la policía científica y hace el contorno, entonces él pintaba por las calles contornos y con un poquito de pintura roja salpicaba allí. Pero no lo hacía en un barrio deprimido, se iba a los barrios con pasta. Y la gente se asustaba con todo esto. Entonces Hamilton estaba usando la calle para hacer una especie de juego visual y también de crítica social. Luego aparecieron artistas previos, como Daniel Goren, que van a intervenir en espacios públicos. A través de un movimiento artístico que es la nueva objetividad francesa, va a haber artistas como Armand y Yves Klein y todos estos que buscan nuevas formas de representación y quieren salir del lienzo. Entonces empieza el acto performativo y empiezan a trabajar en la calle. Todavía no tienen conciencia del arte urbano, simplemente es que necesitan la calle para expandirse. Y Baring, que es el diseñador de ese estado en Málaga, el Museo Pompidou, el cubo ese de colores, pues está diseñado por Baring. Pues Baring lo que va a hacer es intervenir en el espacio con esto que he puesto ahí, Pestap, con una técnica de arte urbano que es coger papel y pegarlo en las paredes. Entonces veis esa escalera que tiene esas rayitas rojiblancas, todas ellas por los escalones, o esta fachaje, que es una foto, es que me ha costado encontrar una foto de los años 70 y la única que pillas en blanco y negro, pero esas son franjas amarillas y blancas puestas en los paneles de publicidad. No está buscando un logotipo, simplemente está buscando una intervención estética en el espacio público, lo que llamamos en el arte contemporáneo intervención. Así. Este es uno de los precursores. O, por ejemplo, otro de los precursores es Ernest Pignon, que va a pintar estas figuras también a través del cartel. Obras que son de formato natural, las hace a carboncillo en su estudio y luego las pega
en la calle. Lo hacía de forma clandestina, de manera que a veces iba con una furgoneta, como si fuese una ambulancia, le ponía una sirena para que dejasen pasar, y cuando pasaba, bajaba el coche, pegaba el cartel y se iba a otra cosa. ¿Lo veis? Entonces ahí había una búsqueda de intervenir en el espacio a través, en este caso, de pegar un póster. Veis que hemos hablado del graffiti, del rotulador, del spray, pero estos artistas ya están trabajando en su estudio y tienen que generar una estrategia para que no les pillen y poder pegar estas cosas. O, por ejemplo, Jacques Villeglé, que va a trabajar sobre estas texturas, que era coger carteles de la calle y hacer composiciones con ellos. Arrancaba uno, arrancaba otro, y luego lo volvía a repegar en la calle haciendo una composición artística. ¿Lo veis? Si habéis visto la exposición de Robert Rosenberg en Fundación Mafre, en Fundación Juan Mas, perdón, pues hay algo de esto en esa representación artística. Lo vais viendo. O, esto es mucho más actual, dentro del paste up, de coger un cartel y pegarlo, fijaos la figura, lo pequeñita que es con respecto a esta fotografía de JR, el artista francés, que lo que va a hacer es fotografiar a gente normal de la calle, tiene un proyecto en el que tú le puedes enviar una fotografía y luego lo amplía y la va poniendo en diferentes sitios del mundo y llena de caras totalmente random por toda la ciudad, generando esa sensación tan grande. Pero aquí ya sí que estamos dentro del arte en el arte público, es decir, esto está autorizado. ¿Lo veis? Como estos artistas más modernos pues están autorizados. Por ejemplo, Stefan Feyli, que va a empezar de forma clandestina en los años a principios de los 90 con el gigante, André el Gigante. No sé si alguien seguía en los 90 el Pressing Catch. Pues había uno de los personajes de estos luchadores de lucha libre que era André el Gigante. Entonces Feyli hizo una caricatura, luego hizo una síntesis de la caricatura y se dedicó a empapelar toda la ciudad, por todos los sitios. De forma que iba repitiendo, como hacían los grafiteros, él viene también del mundo del graffiti, de manera clandestina, por diferentes sitios, estos carteles. Iba generando una marca de fábrica. Llegó a un punto, y esto son nada más, que en las elecciones de las primeras de Obama, hizo esta cartelería y la pegó por toda la ciudad de Nueva York. Aquí sí que estaba financiada de su propio bolsillo, y se dedicó a pegar por todos los sitios estos carteles buscando, bueno, pues en este caso publicidad del presidente, del que fue presidente. O, por ejemplo, en Málaga tenéis este mural tremendo de Feyli, detrás del Museo de Arte Contemporáneo de Málaga, para si alguien ha estado por allí, pues tenemos esta figura. Pero todos estos artistas trabajan pegando el dibujo, pero hay otros que utilizan, como hemos dicho antes, la plantilla. ¿Os suena esto que tenéis ahí a la derecha? ¿Os recuerda a alguien? Recuerda mucho a Banksy, pero no es Banksy. Porque este dibujo, Blake la rata, que es precisamente el precursor de lo que va a hacer Banksy. De hecho, además, el propio Banksy reconoce que ha sido su inspiración toda la vida, Blake la rata. Y Blake la rata, que vive en Estados Unidos y luego cuando vuelve a Nueva York y ve a los grafiteros, vuelve a París y empieza a hacer estos dibujos. Ahí le tenéis a Blake la rata y ahí tenemos un ejemplo del trabajo, ¿lo veis? Entonces va a llenar de ratas, por decirlo así, la ciudad de París, y se va a generar ya un caldo de cultivo que viene además de la estela del mayo del 68, es decir, la gente ya estaba acostumbrada a intervenir en el espacio público. Y Banksy sí que le tenemos aquí, ¿verdad? Que es muy reconocible. Y veis que he puesto uno de esos grafitis que tiene precisamente una rata, porque es una referencia precisamente a su propia referencia, que es Blake la rata. Entonces tenemos a Banksy, que cumple una de las normas, que es el anonimato. El artista puede hacer su dibujo o poner su nombre, pero en principio no se sabe quién es. Digo en principio porque ya hay algún periodista que le ha tocado las narices. Y luego también es cierto que hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, porque no sabemos si realmente es una acción responsable con el origen del graffiti, el no mostrar quién eres, o es también una estrategia de marketing, porque si no, Banksy no estaría tan inmerso en el mundo de las galerías y de las subastas, ¿verdad? Pero bueno, lo que va a tener es piezas tan interesantes y tan reflexivas como todo esto, ¿no? Que nos lleva siempre a ese impacto visual, esa metáfora
que a veces se hace absolutamente evidente. Esta es fantástica, hay cientos. Tenéis un museo de Banksy, además, ahí en Acacia, me parece, en Madrid. Bueno, otra forma de representación expansiva es Invader, el francés, que va a utilizar el cemento y el mosaico, y reproduciendo las imágenes de los jueguecitos de los años 80, de los wargames estos, pues va a hacer esas piezas que se quedan pegadas en el espacio. Y además va a generar algo de lo que no voy a hablar hoy porque no hay tiempo, que es la influencia en las redes sociales. Él, si le seguís por Instagram, lo que hace es poner instalaciones por diferentes sitios de todo el mundo, y la gente que va a verlo se hace una foto, lo sube a las redes, lo comparte con él y se genera una comunidad de aficionados a los mosaicos de Invader. Todo esto de la pintura mural viene, y voy a ser breve, viene del muralismo mexicano. Orozco, Sequeiros, Rivera. 1910, la Revolución Mexicana, y en 1920 la reforma educativa lleva a contratar a varios artistas, pintores que pasen al mural para hacer explicación de la historia de un país que está en plena reforma a través de una revolución. Entonces, Sequeiro, esto por ejemplo es Epopeya del Pueblo Mexicano, en una de las salas de la Universidad de México. Entonces, ¿qué se está buscando con esto? Utilizar la pintura mural en el espacio público, en este caso respaldado de forma institucional, para revisar la historia y que la gente utilice, como en la Edad Media, la iconografía para comprender lo que ha pasado. En la Edad Media no se sabía leer, pero aquí lo que se necesitaba era un impacto muy potente de lo visual. ¿Lo veis? Bueno, todo esto va a dar lugar a lo que es el muralismo posterior, como hemos visto aquí en Banksy. ¿Lo veis? También tenemos algunas piezas, como este artista francés, Christian Camille, que trabaja con las plantillas también, pero también combina la plantilla con estos salpicados, generando este efecto tan visual. O, por ejemplo, Blue, que es el que comentaba yo del Madrid Río al principio de la charla, que trabaja estos murales inmensos. Blue una vez se enteró que estaban utilizando sus murales para ganar dinero otras personas reproduciendo en otros sitios, y cuando se enteró en las zonas, cogió y se dedicó a viajar a tapar sus propios murales, porque no estaban destinados para conseguir pasta. ¿Veis? La diferencia entre Banksy y Blue ahí se hace evidente. O aquí en España tenéis a Diego As con este mural que salió en prensa como el mejor mural del mundo, ¿no? O algo así, trabajando con elementos del hiperrealismo, aquí se ve un poquito mejor, del hiperrealismo con elementos clásicos, etcétera. Un formato extraordinario que nos da pistas del contexto. Me salto la escala y entonces ya te estoy diciendo que es una obra de arte. No sé si esto se llega a entender. Cuando yo cojo este objeto y lo meto en una sala de arte, es la sala la que dice que es una obra de arte. Y cuando me salto la escala, es la escala la que dice que es una obra de arte. Bueno, lo tenéis aquí. O por ejemplo, Alexandre Farto, Wills, el artista portugués, que a mí me encanta, lo he visto en Arco muchas veces, pero nunca con su nombre grafitero o de artista urbano, sino con su nombre real, Alexandre Farto, que lo que utiliza es elementos de explosión y destrucción del muro para generar estas caras. Estas caras no las dibuja. Lo que hace es que utiliza a lo mejor un taladro, un percutor, ácidos explosivos para que se vaya rompiendo y los desconchones den lugar a la pieza. Fijaos de dónde venimos, del graffiti, de ese desarrollo, y cómo los artistas muralistas que trabajan en la pared van a utilizar unas técnicas en algunos casos sofisticadas, y en otros casos, como The Face, pues va a utilizar el juego del pop art y la crítica social, ¿no? ¿Verdad? Esta figura con la lágrima, etcétera, en un formato gigante. O, por ejemplo, los artistas latinoamericanos que van a utilizar ese cromatismo tan evidente en sus piezas, como esta pieza de Eduardo Cobra, con una foto muy reconocible, como vais viendo. Un artista chileno, Inti, que utiliza muchas veces la iconografía andina, esto que en el arte contemporáneo se habla, la denuncia al colonialismo, pues él la va a utilizar mezclándola con elementos esotéricos, mágicos en los muros. O alguna de referencia a Bec Le Rat, por Roa de Bélgica, en estos animales en blanco y negro, que son animales que pertenecen también a lo urbano, porque la rata es absolutamente urbana, ¿verdad? Y aparece un formato gigante y con un aspecto casi de zombie.
¿lo veis? Perturbándonos un poco. O la otra pieza de los gemelos, de los gemeos, los brasileños, que va a trabajar con elementos que pertenecen al surrealismo, al cómic, pero fijaos en la superficie tan tremenda en la que trabaja. Como vemos, la pintura mural viene del graffiti, viene del espacio, de la libertad, al final se convierte en institucional. ¿Por qué? Porque es la única forma de controlarlos, Entonces, os vamos a dar un espacio para que os recreéis y cuidado con lo que hacéis, eso también es cierto. Eso no significa que no sigan existiendo artistas clandestinos, pero las instituciones y la sociología va a generar algunos elementos como los festivales. Entonces, tanto en España como fuera de España, estos de Montreal, pues hay un montón de concentraciones a través de la música, los conciertos y la pintura mural, donde la gente va a ver allí al desarrollo de los artistas. O, por ejemplo, la reactivación del ámbito rural, como ocurre con la pintura mural en la España vaciada. Esto es en Burgos, una aldea de 200 habitantes, ¿cómo se llama? Villangómez, en la que ya se puede considerar un museo de arte contemporáneo al aire libre, donde aparecen estos tipos de murales. Pero esto también tiene un problema. A la vez de generar turismo en las zonas vaciadas, también tiene el problema de la gentrificación. Es decir, por ejemplo, en Madrid pasa y pasa en todas las ciudades grandes. Se embellece a través del mural del arte público el entorno y se encarece, de forma que se expulsa al que vive allí, porque los que acaban comprando los pisos suben los alquileres porque ha quedado todo muy bello. Entonces tenéis en Embajadores un ejemplo muy evidente de esto. Fijaos, la izquierda, ese mono, la izquierda es un mural de Okuda, del que hemos hablado antes, medio mono. Y el otro medio es de Bordal, lo que utiliza elementos de chatarra para generar el volumen. Esto lo podéis ver, está en Embajadores, esquina con la plazoleta de Cabestreros, ¿vale? Y esto se puede visitar. Y es muy atractivo, la gente va allí. Pero ¿qué ocurre? Que alguien ha puesto encima. Sí, el mono gentrifica. Claro, ¿por qué? Porque de repente ha subido tanto el turismo por los murales que hay alrededor, que estos señores que son estos famosos fondos buitres que compran casas y que están deseando alquilar habitaciones, suben el precio porque es muy atractivo. Entonces el que lleva viviendo 40 años ahí se tiene que ir. ¿Lo veis? Eso es la gentrificación. Pues el mural en los ámbitos urbanos grandes ha pasado un límite que ya no estorba por sucio, sino que estorba por limpio. Porque de repente se genera tan atractivo que encarece el producto. Para finalizar, tenemos algo que sí os sonará, que es esto, que nos resume muy bien toda esta historieta que acabo de contar, que es a Muelle. Porque Muelle empieza, como hemos dicho, poniendo su nombre para divertirse. Llega a tener tanto éxito que hasta una empresa de colchones le pide la licencia. Por eso veis que siempre pone la R de marca registrada, porque él lo tiene licenciado, le da una pasta y él dice que no. Pero mucha gente también se molestaba en los 80, estos niños que hacen estas firmas que nos ensucian las paredes por aquí y por arriba. Y sin embargo ahora, por ejemplo, este mural está protegido. Está en la calle Montera, me parece que es. ¿Carretas o Montera? ¿Una de las dos? Montera. Y está protegido, no se puede intervenir sobre él. Es una pieza que ha pasado del ámbito clandestino a patrimonio. ¿Lo veis? Por lo tanto, como veis, los artistas, en este caso del graffiti, consiguen trascender, que es un poco la función última del arte, ser testigo de su tiempo. Bueno. Me has pillado con la ganas. Parece ser que la Comunidad de Madrid ha adquirido materiales y soporte de papel de Muelle, claro, porque exactamente, precisamente por eso, por lo que estamos diciendo, el arte contemporáneo, sobre todo el Museo de Arte Contemporáneo, tiene una función también de documentación. Pues todo este desarrollo nos explica una época y es una forma de representar. Muy bien. Pues nada, pues muchas gracias.